¿Qué queda hoy de la enseñanza que fue llamada Cuarto Camino? ¿Qué permanece vivo más allá de las formas, los grupos, los sistemas heredados? ¿Y si aquella dirección interior que fue dada se ha transformado poco a poco en un sistema más? El término Cuarto Camino fue una llamada, una fuerza que recordaba lo olvidado. Con el paso del tiempo, el nombre se transmitió, se interpretó, se integró en diferentes prácticas, hasta convertirse en una idea más entre muchas. Pero quien trajo esta enseñanza introdujo una ruptura, una forma distinta de comprender al ser humano y su lugar en el mundo. Volver a ese origen donde lo real comienza, donde el trabajo interior surge como una necesidad profunda y la conciencia se vuelve una presencia viva. Esto no se transmite por herencia, se redescubre en lo más íntimo y, sobre todo, no pertenece a nadie. Es una posibilidad que vive en lo más profundo del ser humano, una semilla aún latente. Hay muchas interpretaciones sobre lo que enseñó Gurdjieff. Algunas lo vinculan con caminos antiguos, otras lo organizan como una doctrina accesible a través de ciertas escuelas. Pero aquello que él trajo no se ajusta a ninguna forma establecida. Tampoco se reduce a un método. Es una dirección interior, un impulso hacia el despertar de la conciencia humana. Había en él una percepción implacable de la situación interior del ser humano, una compasión lúcida frente a la confusión de la época y un llamado a mirar, sin evasión, lo que somos. Su enseñanza no se apoyaba en credos ni creencias. Apunta a algo anterior, a la posibilidad de que dentro de cada persona exista un lugar de conciencia que ha sido olvidado, un centro interior capaz de recibir, comprender y actuar desde otro nivel. Lo que aquí encontrarás no es una enseñanza cerrada, ni un sustituto del trabajo real que solo puede desarrollarse en contacto con un grupo. Tampoco pretende ofrecer un marco definitivo. El trabajo interior no ocurre aquí, pero aquí puede comenzar una orientación basada en la experiencia directa, en la necesidad de ver, en el esfuerzo de recordar. Es el inicio de algo que aún no tiene forma. Desde este punto, lo que sigue es entonces una tentativa de situar hoy el gesto original de este trabajo. Más de un siglo después, las condiciones que dieron origen a esta enseñanza no han desaparecido, solo han adoptado nuevas formas. La confusión se ha globalizado, el automatismo se ha tecnificado. Se ha vuelto una norma silenciosa. En este nuevo escenario, la propuesta de Gurdjieff adquiere una nueva urgencia. Su sentido más profundo vuelve a cobrar vigencia. Pero para comprender esa urgencia, es necesario volver a mirar, con claridad, lo que fue transmitido, no lo que otros hicieron de ello, no las formas que siguen por inercia, sino el gesto original y el esfuerzo por hacerlo presente una y otra vez. La expresión cuarto camino apareció una vez, en un momento determinado, para señalar la diferencia entre su enfoque y los caminos conocidos del fakir, del monje y del yogi. Pero no volvió a insistir en ese término.
No lo convirtió en categoría. No lo elevó a principio. Era simplemente una imagen para mostrar que lo que intentaba transmitir no dependía de una renuncia externa ni de un cultivo unilateral. Aquello que Gurdjieff trajo no puede separarse del estado en que se encuentra el ser humano. No era una propuesta general para quien quisiera mejorar su vida o ampliar sus ideas. Fue una intervención directa frente a una urgencia. La ausencia de conciencia en la experiencia cotidiana. Esto no solo afecta al ámbito espiritual. Atraviesa todo lo que forma la vida, la acción, la emoción, el pensamiento. Todo comienza por la percepción de un hecho fundamental. El ser humano está dormido, vive en un estado de automatismo profundo. Reacciona sin saber por qué, habla sin dirección, sufre sin comprender. Y aunque posee una gran cantidad de conocimientos, ha olvidado la experiencia directa de su propio estar presente. Creemos actuar, pero no decidimos nuestros actos. Aunque acumulamos conocimientos, hemos perdido la experiencia directa de estar presentes. Este olvido no se corrige con información, ni se compensa con cultura. Tampoco se resuelve mediante rituales o dogmas. Hace falta un movimiento interior, uno que devuelva a la persona la posibilidad de verse a sí misma en el acto, es decir, mientras vive, en el instante mismo en que sucede lo que sucede. Ese movimiento interior no es espontáneo, no se sostiene solo con buena voluntad, tampoco se alcanza a través de la reflexión o el análisis. Se inicia con un tipo de atención que rara vez es ejercitada, una atención capaz de dividirse, de incluir al mismo tiempo la percepción del mundo exterior y la percepción de uno mismo. Entonces surge algo que observa sin dispersarse, que acompaña sin perderse, que sostiene sin interferir. Esa atención marca el inicio del trabajo. No porque produzca el cambio, sino porque sin ella no hay posibilidad de transformación. Y sin ver, no es posible establecer otra relación con lo que somos. Porque ver es percibir directamente. Es estar en contacto con lo que hay, sin justificarse, sin explicarse, sin evadir. El trabajo comienza con una necesidad, la necesidad de hacer consciente lo que estaba oculto, de asumir lo que uno es, sin máscaras, de habitar una presencia que no impone, pero que atraviesa todo. Desde esta perspectiva, el trabajo no es un camino entre otros. Es una orientación hacia la conciencia en medio de la vida ordinaria. No exige aislarse ni adoptar formas externas. Solo pide una cosa, que algo en la persona se haga responsable de su propio estado y comience a observar. Y observar no es vigilarse, ni juzgarse, es incluir en la percepción el hecho de que uno está aquí, ahora, viviendo lo que vive. Este simple hecho modifica el modo de estar en el mundo. Lo transforma desde dentro.
porque introduce algo que antes no estaba. El recuerdo. Un contacto, un simple contacto, con una cualidad más densa, más silenciosa, más real que lo que suele ocupar la atención. Y en ese contacto comienza a organizarse una economía interior diferente. Cambia la relación con el cuerpo, con la emoción, con el pensamiento. Aparece un sentido de dirección que no surge del deseo ni del juicio. Y con el tiempo, ese sentido de dirección puede encarnar en los actos, en la palabra, en la mirada. No hay fórmulas, no hay métodos, no hay garantías. Lo único que se puede transmitir es una orientación que no pertenece a nadie, que no se funda en ninguna autoridad y que solo cobra sentido cuando es verificada por quien la vive. Esta orientación puede olvidarse, puede tergiversarse, puede vestirse de sistemas, de escuelas o de formas externas, pero sigue ahí, disponible, en el instante en que una persona ve con claridad que no está. En ese instante se abre una posibilidad, y ese primer reconocimiento es el comienzo del trabajo. La atención dividida no es un fin, es el inicio de un proceso en el que se revela el estado real en que vivimos. Y ese estado no es malo ni bueno, es mecánico. Esa mecánica puede observarse. Y si se observa con constancia, pierde fuerza, aparece un espacio, y en ese espacio puede nacer otra cosa. Esa otra cosa no se define, no se nombra, pero se reconoce por su cualidad, una presencia que sostiene, una conciencia que ve, una inteligencia que escucha, que responde. Esta fue la propuesta de Gurdjieff: vivir con más conciencia, en medio de la vida que ya se tiene. Y esa posibilidad no depende del entorno, ni del conocimiento, ni del esfuerzo personal en el sentido habitual. Depende de un tipo de disponibilidad interior, de una escucha, de un ver que se repite, de una decisión que no es grandilocuente, pero que persiste. Ese impulso se enfrenta hoy a una paradoja. Nunca antes la humanidad había tenido tanto poder para manipular el entorno. Nunca antes había tenido acceso a tanta información. Y sin embargo, nunca antes había estado tan perdida. Vivimos en una época de abundancia y escasez, de seguridad y colapso, de conocimiento y confusión. La mente intelectual ha ocupado el centro, desplazando la capacidad de sentir y desarticulando el equilibrio interior. Ese desequilibrio nos ha llevado a contaminar no solo la tierra, sino también nuestra propia psique. Y, sin darnos cuenta, nos hemos alejado de nuestras fuentes. Sin saber de dónde venimos, difícilmente vemos hacia dónde vamos. Nos encontramos en un momento de transición, un punto crítico en el desarrollo del ser. Una etapa que fue nombrada
como el umbral del hombre en el puente, un instante de suspensión, donde todo puede hundirse o nacer. En ese punto, cada persona tiene la responsabilidad de responder, como comienzo de una vida más consciente, más disponible, más real. No se trata de creer, se trata de verificar por uno mismo. Es una experiencia que no se comunica, pero puede compartirse. Una experiencia que no necesita adornos, porque se sostiene por su propia evidencia. La evidencia de que, cuando estoy presente, todo cambia de lugar.